Gracias, señor presidente. Señorías, lo llevamos diciendo años. Generar conocimiento científico de calidad, ser capaces de trasladarlo a la sociedad, incentivar el espíritu innovador, aprovechar todo el potencial tecnológico, es una de las recetas más seguras para impulsar un crecimiento económico sobre bases sólidas y de hacer una sociedad más próspera. Los avances científicos y tecnológicos han sido el preámbulo de grandes periodos de crecimiento. Siempre ha sido así. Por eso, ahora, en un periodo sujeto a tan grandes cambios, en el que los espectaculares avances tecnológicos están demostrando tener una capacidad extraordinaria para incrementar la productividad de nuestra economía, era más importante que nunca no fallar a la ciencia. Soy muy optimista sobre el papel relevante que podría jugar la ciencia en el futuro de España. Soy también muy optimista sobre la capacidad de nuestros científicos de convertirse en un factor esencial de nuestro modelo productivo. Pero ese proyecto requeriría de visión, de conocimiento y de ambición. Una visión y una ambición que hemos podido ver cómo en un país en permanente conflicto como Israel lo ha hecho convertirse en una potencia científica. Una visión y una ambición que ha hecho de Corea del Sur, un país que hasta hace muy poco era más pobre que Ghana, el país más innovador del mundo. Una visión y una ambición que han transformado un país rezagado como era Irlanda en un referente tecnológico mundial. En Vox, desde luego, apoyamos el Pacto por la Ciencia, cuyo éxito es una condición necesaria, pero no suficiente, para dar un impulso definitivo a la ciencia en España. En efecto, el escenario en el que nos encontramos es uno en el que estamos experimentando el mayor derrumbe del Producto Interior Bruto desde la Guerra Civil Española, en el que estamos sufriendo una irresponsable política económica que nos está rezagando en la recuperación del Producto Interior Bruto, en el que tenemos que soportar el incremento en espiral de la deuda pública, que va a pesar como una losa en las espaldas y en los hombros de nuestros jóvenes. Y estamos con una previsión de subida de tipos de interés que amenaza con dejar nuestras cuentas públicas en una situación muy delicada. Pues bien, en ese escenario, mejorar la productividad estancada de nuestra economía no es que sea una opción, es que es nuestra única salida. Y si existe una inversión capaz de mejorar nuestro potencial de crecimiento, esa inversión, sin duda, tiene que ser en ciencia, innovación, desarrollo y tecnología. Lamentablemente, el fracaso de la política científica de las últimas décadas no ha contribuido precisamente a mejorar nuestra competitividad. Antes, al contrario, ha obligado a nuestros investigadores a trabajar en condiciones de precariedad y, en muchos casos, a emprender un éxodo al extranjero del que nunca nos hemos recuperado, ni siquiera con las cosméticas operaciones retorno carentes de recorrido por falta de ambición. Por todo ello, si existe un momento en el que en España deberíamos apoyar con más urgencia la innovación y la ciencia para mejorar nuestro potencial de crecimiento, ese momento, sin duda, es ahora. Y si existe una deuda urgente que saldar, es la que tenemos con los científicos condenados a la precariedad, la burocracia y la falta de fondos. Hay que apoyar a la ciencia con decisión. Hay que apoyar a la ciencia con decisión, con medios económicos, con estabilidad laboral, con un marco eficaz de colaboración con las empresas, pero desde el Grupo, o por eso, desde el Grupo Parlamentario Vox apoyamos sin fisuras que se incremente el presupuesto destinado a ciencia hasta alcanzar, como dice la ley, en 2030 el 1,25% del PIB, o que se corrija la situación de precariedad laboral del personal investigador, o que se avance en la transferencia de conocimiento y de resultados de la actividad investigadora. Pero, señorías, esta ley no solo no garantiza un mayor y mejor impulso de la ciencia en España, sino que en muchos casos lo dificulta. En Vox conocemos un poquito mejor que la mayoría de ustedes el mundo de la ciencia, de la investigación y el desarrollo de la innovación. Por eso hemos presentado más de 100 páginas de enmiendas. Por eso hemos propuesto mejoras y hemos denunciado muchos aspectos de este texto que son tremendamente lesivos para la ciencia. Y hoy lo vuelvo a hacer desde esta tribuna. Nuestro compromiso con la ciencia nos lleva hoy a no firmar un cheque en blanco, a no aceptar como válido un compromiso que es papel mojado si no se acompaña con otras medidas, y a no callar ante el ataque que supone tratar de someter a la ciencia a sus dogmas ideológicos. Esta ley
no afronta y, por tanto, no resuelve las deficiencias estructurales que afectan a la ciencia española. Solo hace falta escuchar a los más de 30 expertos científicos que han comparecido en esta Cámara con motivo de la tramitación de este texto. Pero el problema no se queda ahí. Esta ley se enmarca en una política educativa, presupuestaria e ideológica a la que, si no logramos poner freno, y créanme que lo haremos, podría condenar a la ciencia española durante décadas. Porque las políticas de identificación, de captación y de retención del talento investigador empiezan en las aulas. Necesitamos más jóvenes investigadores, más jóvenes que quieran dedicar sus esfuerzos a la ciencia. La política científica sufre en sus bases cuando la política educativa se deteriora, como está pasando con este Gobierno, cuando los alumnos pueden graduarse sin aprobarse asignaturas, cuando la regla de 3 o el mínimo común denominador son sustituidas por habilidades socioemocionales, cuando hasta las matemáticas se utilizan para adoctrinar y se pretende introducir la perspectiva de género en la ciencia. Señorías, háganme el caso. No se peleen con las matemáticas ganan siempre. Pero lo más grave de esta ley, y el motivo por el que Vox no puede apoyarla, es que pretende secuestrar la ciencia para poner al servicio del proyecto ideológico de Pedro Sánchez. Señorías, este proyecto de ley impone la discriminación por sexo en el ámbito científico al relegar los criterios de excelencia, mérito y capacidad para ser sustituidos por criterios de lo que ustedes llaman género. Es a científico cargar a los científicos con informes de impacto de género para la aprobación de sus proyectos. Es una catetada establecer cuotas como elemento ajeno de la excelencia científica. Y ya lo que es de traca es introducir comisarios de género en los equipos de investigación. Señorías, la ideologización y el sectarismo que hasta de la ciencia hace este Gobierno generará la consecuencia de no poder contar con los mejores en el ámbito científico. Consecuencia que pagaremos todos durante mucho tiempo. Nos dejan ustedes un erial, una esperanza, una España rezagada, endeudada y un sinfín de ley que han puesto instituciones, organismos y sistemas enteros al servicio de sus dogmas. Cuando gobernemos, nos ocuparemos de atraer, retener y dotar de recursos y promocionar a los mejores, a los científicos más destacados, sean hombres o mujeres. Y a todos, desde Vox, hoy le damos voz, porque la ciencia española es mucho mejor que sus políticos. Muchas gracias. Gracias.